continuar con la clase o la serie que estamos viendo que se llama Sistema de Corrección, Amonestación, y hoy le puse castigo, sin miedo al éxito. Hoy le puse castigo y castigo número 2. La semana pasada, ¿verdad? Vimos la introducción, más bien creo que fue la parte más sólida de esta clase. Y hoy vamos a continuar con esta segunda parte, ¿verdad? Y quiero que veamos algunos ejemplos bíblicos. Vamos a hablar de otros, y para no hablar de nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar de otros, entonces vamos a ver unos personajes bíblicos que nos muestran las diferentes formas o modos en cómo Dios, a través de la Biblia, ¿verdad?, nos muestra a Él cómo se han ejecutado estas correcciones, estas amonestaciones, estos castigos o advertencias o exhortaciones, ¿verdad? Vamos a estudiarlo con la Biblia. Entonces vamos a tratar de ver algunos personajes y cómo les sucedió a ellos esto. Y hace como un tiempecito, no sé cuánto, vimos una serie que se llamaba El perfil del siervo de Dios o algo parecido a esto, ¿no? Y no recuerdo yo si dentro de esta serie vimos una de las características que tiene que tener el siervo de Dios, que es el de ser enseñable. Lo recordé porque esta semana hablé con un amigo sobre este punto, un amigo pastor, que estuvimos platicando sobre la iglesia, sobre la gente, sobre los problemas que tenemos. Y una de las cosas que él me decía era, qué difícil es cuando uno deja de ser enseñable. Qué difícil es que cuando uno como adulto cree que ya lo sabe uno todo y que ya no hay nada que aprender, o que no sé qué, creo yo que ni siquiera pensamos esto. Creo que ni siquiera llegamos a este punto de decir, es que yo no tengo nada. No, simplemente es una postura que tenemos en el que creemos que ya nada nos pueden enseñar o que ya lo sabemos todo. Y es bien difícil porque entonces cuando uno no es enseñable, deja de crecer, deja de aprender, deja de madurar, deja de avanzar, deja de ser más espiritual, porque nos estancamos en ese punto donde estamos. Porque para crecer necesitamos un sistema de corrección de lo que estamos haciendo mal o de lo que no estamos haciendo tan bien, ¿no? Hay que mejorarlo. Entonces, ¿quién nos lo va a decir? Y ahí entra lo enseñable. ¿Qué tan enseñable soy? ¿Qué tan dispuesto estoy a aprender? Y un buen cristiano necesita ser enseñable, porque si no, no crece hacia la estatura de la plenitud de Cristo. No va a crecer. No es que nacimos y tengo 2, 3 años y ya logré una meta y hasta ahí llegué. No. Tenemos que ser enseñables. Y quiero empezar con esta escritura de Hebreos 12, 9 y 10. Estamos hablando de la corrección para perfeccionar nuestras vidas, de las amonestaciones como advertencias a errores que pudiéramos cometer o que ya cometimos y Dios nos llama la atención. Entonces, Hebreos 12, 9 y 10 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Esa escritura nos habla que dice, si nuestros papás nos han corregido mientras estuvimos en casa y para lo que ellos consideraban conveniente, ¿cuánto más Dios nos corrige, nos disciplina a fin de llevarnos a que participemos de su santidad, de la santidad de Dios? ¿Sí? Y aquí es muy importante para nosotros entender que Dios es santo y que Él nos quiere llevar a nosotros a ser como Él y a tener esa manera de pensar. Hablamos ya de la manera de pensar de Cristo. Tenemos que pensar como piensa Dios. Y Dios considera como una característica esencial en la vida, no solamente de Él, es su naturaleza, pero de nosotros, que seamos santos. Y creo que donde más batallamos, todos, es en ser santos. Es en conservar la santidad que Dios nos da cuando nos perdona. Y luego vamos otra vez y nos damos nuestra resbaladita, el gritito, la enojadita, la maledicencia, no sé cuál sea la manera en que usted pierde la santidad. Los malos pensamientos, no sé.
Pero dice que Dios nos corrige a fin de que podamos participar en su santidad. Bueno, entonces, para entrar en calor, ¿verdad? Vamos a recordar la definición de amonestación. Nada, se me perdieron las tarjetas, no supe ni dónde las dejé. Pero vamos a recordar la definición de qué es una amonestación. Bueno, una amonestación es una advertencia formal que se emite para señalar una falta, ¿sí? Una advertencia formal. No es un chiste, no es. A veces muchos de nosotros cometemos un error. Queremos corregir a los demás a través de una bromita. Eso nunca resulta, ¿eh? Eso hasta molesta. Que nos señalen nuestros errores a manera de broma, a manera de chiste, de burla. No, eso nunca ha funcionado. La amonestación, o cuando uno no está de acuerdo con algo, uno hace una advertencia formal, seria, y se emite para señalar una falta que alguien está haciendo o un incumplimiento y que no está cumpliendo con algo que ya habíamos quedado, con el objetivo de corregir ese comportamiento que estamos viendo que está mal, corregir ese comportamiento y prevenir a futuro que lo mismo suceda. Advertir de parte de Dios lo que a Él no le gusta está aquí en la Biblia. ¿Qué es lo que a Él no le gusta? ¿Qué es lo que a Él no le agrada? ¿Y qué es lo que no le agrada? De que perdamos nuestra santidad. En toda relación se necesita respeto. En nuestra relación con Dios necesitamos respeto. Y Dios nos dice, esto es lo que yo demando de ti. Y cuando no lo cumplimos, o cuando hay un incumplimiento, o cuando hay una falta según el criterio de Dios, lo que a Él no le agrada o que ve como una falta de respeto a nuestra relación, Él nos hace una amonestación para que no lo volvemos a hacer en el futuro, para que corrijamos esa acción, esa conducta. Entonces, quiero que veamos estos personajes de cómo Dios manejó esto, ¿sí? Vamos a ver a Moisés. Moisés, de alguna manera, fue amonestado y sancionado. Vamos a ponerle sanción, ¿no? Moisés fue reprendido por Dios por golpear la roca, ¿verdad? Cuando Dios le había dicho ¿qué? ¿Qué le había dicho Dios que hiciera? Háblale a la roca, háblale. Y Moisés, acelerado como todo buen colérico que era, ¿no? Creo que era colérico, Narda, Moisés. Pues ahí no demostró mucha paciencia, ¿eh? Fue esas veces que se les fue. Una de 40 años, pero quiero que vean lo que pasó. Si era el hombre más paciente, pero perdió la paciencia o no sé qué le sucedió. Y en vez de hablarle como Dios le había dicho, golpeó la roca 2 veces. En lugar de hablarle, ¿verdad? Y como Dios le había indicado. Y esto lo vamos a ver en Números 20, del 10 al 12. Esta historia usted ya se la sabe, no se la voy a contar. Y esto le trajo una sanción. ¿Qué sanción le trajo a Moisés? La sanción fue que no entró a la tierra prometida. ¿Sí o no? El gran Moisés no entró a la tierra prometida porque golpeó la roca cuando debía hablarle. Y Dios lo sancionó. Vio de lejos, pero él no cruzó. ¿Sabe qué sanción es esta? Sí, este es lo histórico. Pero esta sanción es que no alcanzó en la meta por la cual Dios lo había mandado. Moisés, después de 40 años de batallar en el desierto, de pasar en el desierto, no disfrutó del fruto de su esfuerzo de 40 años. Una de las sanciones más comunes para nosotros cuando Dios nos sanciona es que no podamos disfrutar el fruto de nuestro trabajo. Es bien bíblico. Trabajamos, nos esforzamos y parece como que no hay fruto. O cuando ya se va a dar, no lo vamos a disfrutar. No entramos a la tierra prometida nunca, porque Dios a veces nos sanciona. El problema es que Moisés, Dios se le dijo claro. Y nosotros a veces no entendemos cuando Dios nos está sancionando. Vamos a ver un poquito más adelante esto. Vamos a ver a su hermano Aarón. Vamos desde Moisés para abajo. Aarón, junto con su hermana Miriam o María, como también es otra traducción de Miriam, Aarón junto con su hermana fue reprendido por Dios por hablar en contra de Moisés. Este hombre se atrevió a ir contra la unción de Moisés.
¿Y qué cree? ¿Cuál fue la sanción en este caso? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué les pasó? Lepra. María se llenó de lepra, una enfermedad. Entonces, la sanción fue que María se llenó de lepra. Ese fue el castigo, esa fue la sanción, esa fue la reprensión. Ahora, imagínense, el gran Moisés. Luego está el sacerdote Aarón. O sea, era el top de toda la jerarquía espiritual. Y luego está María, ¿no? María que danzaba, que viene en la Biblia ahí. O sea, era una familia que tenía el control de toda la cosa espiritual, del movimiento, vamos a decir, espiritual de los israelitas. Era el núcleo poderoso. ¿Qué pasa cuando María está leprosa? Es separada, sigue el proceso de cualquier leproso hasta que Dios la sana, la purifica, pero ella fue avergonzada. Aarón, junto con su hermana, fueron avergonzados. Muchas veces la vergüenza en nuestras vidas es parte de una sanción que Dios tiene para nosotros, de una corrección, de una advertencia de que que estamos incumpliendo, que estamos en alguna falta. La vergüenza, esta vergüenza pública. Hay cosas terribles que uno hace y pecados que uno comete, faltas que uno comete dentro de la iglesia. Pero la mayoría no se sabe. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes han pecado y nadie se ha dado cuenta aquí en la iglesia y Dios no los ha avergonzado? Yo he pecado y muy bien. Todos hemos pecado y Dios ha sido discreto con nosotros, con nuestros pecados. Pero a veces Dios nos lleva a la vergüenza pública. Es horrible, horrible ser avergonzado públicamente. Es una de las cosas más humillantes. Ay, que uno quisiera, trágame tierra y escúpeme allá por China, por donde no me conozcan, ¿no? Pero a veces la vergüenza pública es lo único que nos puede tener. Tengo una persona muy querida que un día pasó por una vergüenza pública. Se sentía que se moría. ¿Y sabe qué le dije yo? Le digo, amigo, es que tú eres incorregible. Has pecado, pecado y pecado. ¿Te gusta lo que sientes con esta vergüenza? Me dijo, no. Entonces le dije, esta vergüenza te va a ayudar a pensarlo 2 veces la siguiente vez. Y mira que sí funcionó. Los que hemos pasado por una vergüenza pública, no, el público no sé si no, pero cualquier vergüenza, uno dice, nunca más. Yo no quiero vivir esto nunca más. Y algunos de nosotros tenemos que pasar por una vergüenza para entender, para detenernos, para no creer que todo es tan fácil, que se arregla tan fácil. Sanción, sí, es una sanción. Parece el fin del mundo, pero no es el fin del mundo. No es el fin del mundo, ni el primero, ni la primera, ni el último. Esto lo vamos a vivir dentro de la iglesia, en esta y en cualquier otra de las iglesias que existan, porque a veces se necesita pasar por esto. Vamos a ver a Pedro. Yo creo que de todos los que traigo, Pedro es el más tierno o el más sencillo. Pedro, vamos a hablar de Pedro cuando negó estas son de las cosas más icónicas de Pedro, ¿no? De las faltas que él cometió. Haber negado a Jesús. Jesús, mire, Jesús en esta historia nos muestra cómo Dios actúa. Jesús, queriéndole evitar la vergüenza a Pedro, le dice, Pedro, te tengo que decir, amigo, esta noche me vas a negar 3 veces. No, Jesús, ¿cómo crees que yo te voy a negar 3 veces? ¿De quién estás hablando? Mira de quién estás hablando, Jesús. Yo contigo hasta la muerte. Y sí, cierto. Se fue con él hasta la muerte y murió crucificado, dice en la historia. Al revés, porque él dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Sí, es verdad. Pedro se fue hasta la muerte con él. Pero antes de ser Pedro capaz de morir por Jesús, cuando Jesús le advirtió, le dijo, Pedro, amigo, carnal, esta noche me vas a negar. Yo creo que Jesús quiere decirle, no lo hagas, no lo hagas, Pedro, no me rompas el corazón. Todos me van a abandonar, voy a vivir esto, no me hagas esto. Pedro, esta noche, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. ¿Se lo advirtió?
no lo vayas a hacer. Eso está mal. ¿Y qué cree que pasó? Así como Jesús lo dijo. Dice que Pedro terminaba de negarlo por tercera vez cuando el gallo cantó y se acordó. Dice la Biblia que eso le trajo una tristeza, un dolor. Ni él mismo creía lo que le acababa de pasar. Cómo él era capaz de negar a su amigo en esa circunstancia y en el peor momento, de un traidor. ¿Cuál fue la sanción digo, de los que vamos a ver, este se me hace el más ligerito, el más suavecito, porque no hubo gran cosa de pérdida ni vergüenza. Jesús restauró a Pedro, le dio una oportunidad, él lloró, pero cuando Jesús habla con él, en Juan 21, 15, 17, ¿se acuerdan de esta historia que le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, claro, Señor, que te amo. ¿Y qué pasa después? Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿en verdad me amas? Claro que sí, Señor. 3 veces le preguntó, una por cada vez que lo negó. Yo no sé si era algo psicológico que Jesús quería sanar el interior de Pedro, pero ¿qué sienten ustedes si les pregunto, Norma, ¿me amas? Y me dices, sí. No, Norma, no hagas así, di sí, aquí. No te voy a preguntar, te va a ver alguien que me puede decir, sí, pero amor. A ver, fíjate, la Adriana ya levantó la mano, quítate, bueno, le va a decir, Adriana, ¿me amas? Y luego vuelvo a preguntar, Adriana, ¿de veras me amas? Y luego vuelvo a preguntar, Adriana, ¿me amas? Cualquier hombre, las mujeres somos otra cosa, pero cualquier hombre diríamos, ya te dije que sí. O sea, ¿por qué me lo tienes que preguntar 3 veces? O sea, desde la primera vez te estoy diciendo si todos los hombres responderían así porque son lógicos, son racionales. Las mujeres son más emocionales. De veritas me amas, amor. Y de veras, pero en verdad. Y lo dice mi esposo, ¿eres qué? Insaciable cuando se trata de que te digan que te quieren. Yo me imagino a la cara de Pedro acordándose por qué le tiene que preguntar Jesús 3 veces. Y él se acuerda, no me cree. Ya no me cree. Ya una vez le dije que no lo iba a negar y lo negué. Claro que Jesús, esas 3 preguntas de me amas, me amas, me amas, yo sé que marcaron el corazón de Pedro diciendo, ay, tiene razón. Pasó por esa, no sé si Pedro diría, yo creo que Jesús ya no me cree porque le fallé. Y eso es terrible. Esa sería, yo creo, la sanción o lo que tuvo que pagar Pedro. Y toda una vida de entrega para demostrar que sí lo amaba. Vamos a ver, ya lo vimos. Es el amigo del Nabor, Jonás, ¿no? Jonás, usted ya sabe la historia, por eso los tomé, porque sé que ya los vimos y ustedes están, pero truchas con este ejemplo. Jonás se rebeló, ¿verdad?, contra la orden de Dios de predicar en Nínive. Y pues como que tenía resentimiento y no quería a los pecadores aquellos, porque eran muy pecadores y no quería ir a predicar allá. ¿Cuál es la sanción que ustedes le ven? Ustedes son máster ya en Jonás. ¿Cuál creen que fue la sanción que vivió Jonás por esta desobediencia y el no querer hacerle caso a Dios y el decir no? Si a mí me preguntaran qué es lo peor que me pudieran hacer, yo creo, no es que me avienten, sí me da mucho miedo el mar, pero me daría pavor que me tragara un pez. Esa sanción creo que para mí es la más fuerte. A lo mejor para usted puede ser algo más, pero vamos a usar este ejemplo. Para mí, que 3 días siendo consumido por los jugos gástricos de aquella cosa y adentro. ¿Cuál es la sanción que yo veo aquí? Una experiencia terrible, terrible, espantosa. Por favor, ¿cuántas personas han vivido esto? Y a veces, en nuestra vida, algo terrible es la sanción. Les estoy platicando esto porque quiero que vean las diferentes formas de sanciones. Enfermedad, vergüenza, no sé, pasar por algo terrible. Algo terrible puede ser cualquier cosa.
¿sí? Cualquier cosa que para usted sea terrible puede ser una sanción. Ahora, no todas las enfermedades son sanciones, acuérdense. No todo lo terrible que nos pasa es una sanción. Pero algo muy saludable para un cristiano, y que es lo que no hacemos normalmente, es ver las cosas cuando se salen del bienestar a nuestro alrededor y considerar que pudiera ser una sanción. Hay cosas que si yo no me doy cuenta que estoy siendo sancionado de parte de Dios, lo voy a repetir. Y acuérdense, la sanción, ¿cuál es el objetivo? El objetivo que vimos era prevenir esta misma conducta en tiempos futuros. Corregir la conducta, lo que estamos haciendo mal, corregirlo. Si yo no me doy cuenta que estoy haciendo algo mal, lo voy a seguir haciendo. Y así sea que me pase algo terrible, se me perdieron los $5,000, se me encendió el carro, se prendió la casa, ¿sí? Me llené de granos desde la que para mí no hay cosa más humillante. 2 veces a lo largo de mi vida he tenido escabiasis, alias sarna, ¿sí? Cuando estaba estudiando medicina, me senté en la cama de exploración de dermatología. Yo no sabía, pues me senté donde exploraban. Me empezó por un grano, desde la cabeza hasta los pies me llené de grano. Bueno, es cierto, desde el cuello a las rodillas, porque así aparece. De un gran agujerillo, una comezón en la noche, contagié a mi mamá, contagié a mis hermanos, a mi papá, porque eso se esparce por toda la casa. Cuando después de meses, porque meses tardamos en diagnosticar, porque pues, yo pensaba que era un grano y que me salía una alergia, y ignorante, pues todavía estudiante. Es humillante. Llenarse de esa crema, esa cosa que se pone uno durante 5 días para fumigarse uno toda la casa y lavar todo. Hay enfermedades que dice uno, Señor, ayúdame a entender. ¿Sabe cuál fue mi sanción? Y eso me libró. Yo aprendí a no ser inconsciente, a no creer que no me puedo contagiar de una enfermedad. Eso, a temprana edad, en mi formación como médico, me ayudó a no contagiarme de otras cosas. La sarna como quiera me la curo, pero un SIDA, que sea yo inconsciente con el manejo de los desechos biológicos contaminados, hepatitis, que me haga fácil no ponerme un cubreboca. Yo aprendí, después de llenarme de sarna, escabiasis, aprendí que la enfermedad no es un juego. Lo aprendí, que vale más, que no está de más todos los cuidados que uno pueda tener. ¿Para qué es la corrección? ¿Para qué es la sanción? ¿Para qué es la amonestación? Es para corregir una conducta y prevenir a futuro algo peor. Vimos la semana pasada la historia de David. Él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David, usted sabe, cometió pecados, cometió adulterio y cometió homicidio. Lo hizo. Él fue reprendido por el profeta Natán. Vino y lo confrontó y él se arrepintió sinceramente. Ay, me encanta la actitud de David. Se arrepintió sinceramente. ¿Cuál fue la sanción? La vimos la semana pasada, pues usted lo tiene fresco en su memoria. La sanción, Dios le dijo, la espada nunca se apartará de tu casa. Nunca. Por lo que hiciste, siempre va a haber guerra contra ti y tu descendencia. También le dijo, voy a levantar mal de ti, de tu misma casa. Ya vimos la semana pasada todo lo que le pasó. Sus hijos atentaron contra sus vidas y su propia familia. Y el más difícil de todos fue la muerte del no primogénito, del resultado de su infidelidad, de su homicidio. Murió el hijo de Betsabé. Murió, pero él, sintiéndose comprometido con Betsabé, cuando nace Salomón, él se comprometió a que Salomón sería el rey. Y Dios lo escogió. Vean cómo Dios, uno pudiera decir, qué injusto Dios, pobre Betsabé. Dios le quitó el niño se fue al cielo, no se preocupe. Imagínense la vida que iba a tener ese niño siendo señalado toda la vida. Dios sabe lo que hace. Y no digo que estoy contenta, no. Pero Dios, confío en Dios. Pero Dios restituyó a Betsabé y a su hijo, a Salomón, le entregó el reino después. Dios no es injusto. Dios no es injusto. ¿Cuál fue realmente la sanción? Aunque hablamos de esto, de la vida de David. Adversarios.
Muchos de nosotros hemos sufrido de adversarios. Si Dios dice que Él se encarga de nuestros adversarios, ¿por qué pueden llegar a nosotros? ¿Nunca te has preguntado que es porque vienen de parte de Dios? Dios se hizo un lado y le dijo, dale tantito tú, te voy a dar chance. Así como le dio chance al diablo para tocar a la vida de Job. Cuando un adversario puede tocar tu vida, puede dañarte, siempre, no digo que siempre va a ser así, pero siempre piensa, Señor, ¿por qué lo dejaste llegar? ¿Es una prueba o me estás reprendiendo? Adversarios que vengan de fuera de la familia. Ay, hay costumbres que tenemos que a veces no queremos cambiar. Cultura en nosotros. Y a veces se levantan adversarios en nuestra familia, dentro de nuestra familia, adversidades. Esta es una de las cosas más difíciles que yo tengo que decir hoy y que he tenido yo que vivir. Nuestros hijos, aunque crecen y toman su propia vida, pero son el reflejo de nosotros. Tienen nuestros pecados, tienen nuestras debilidades, tienen nuestras faltas. Y lo peor del caso es que si el hijo vio en nosotros aprobación o vio que esa conducta se realizaba, nosotros le mandamos a nuestros hijos el mensaje de eso sí se puede. No voy a voltear a ver a nadie, pero cuando tus hijos ven que se puede gritar, gritan. Cuando nuestros hijos ven que se puede faltar a la iglesia con una comodidad o tranquilamente, nuestros hijos van a faltar. Cuando nuestros hijos ven que se pueden ver ciertas películas, ciertos programas en la casa, no te enojes si tu hijo es un mundano, que ve cosas que a ti no te gustan. Porque nuestros hijos siempre nos superan. Siempre nos superan. Decía Sadoc en la clase, ¿no? El fruto da el mismo género, la misma especie, pero en abundancia. Siembras un granito de trigo y vas a tener trigo, por supuesto, pero en abundancia. Nuestros hijos nos superan porque reforzamos esas conductas pecaminosas o no quiero que piensen todo el tiempo en pecaminosidad, en adulterio, fidelidad, no. La terquedad, la obstinación, el ser sueltos de lengua, la falta de compromiso. Hay muchas cosas que uno hasta que no lo ve en otro dice, ay, qué feo se ve, pero a veces lo tiene uno. ¿Cuál fue la sanción para David? De tu casa saldrá la adversidad, de tu misma casa, porque no corregiste esto. ¿Nos ha advertido Dios de algo y no le hemos hecho caso? Y la muerte de un hijo, y eso no me quiero meter porque yo no quiero decirle a usted que la muerte de un hijo es porque Dios le sancionó. Esto viene aquí en David, ¿sí? Esto viene aquí. Pero quiero que lo veamos porque tenemos que aprender. La intención de hablar de esto no es condenarnos, es, dice la Biblia, el avisado ve el problema, ve el pecado y aprende y corrige. El avisado, el listo, aprende viendo lo que les pasa a otros. Pero si nosotros no aprendemos de lo que dice la Biblia y no aprendemos de lo que le pasa a otros, ¿cómo cree que vamos a aprender? Teniendo que experimentarlo. La intención de hablar de esto es que podamos reconocer esas pequeñas cosas. Esas cuando apenas se empiezan a dar las advertencias, las sanciones, las correcciones de parte de Dios. Cuando es en algo que no es tan vital, no es tan importante, pero tenemos que aprender cuando Dios nos empieza a advertir, estás mal en esto, no vayas por ese camino, esta conducta no te va a llevar a nada bueno. ¿Sí me entiende? Tenemos que aprender a identificar la sanción. Hay otros, estos están bien porque vamos a hablar de Coré, Datán y Abiram. Esos son tres que se rebelaron contra Moisés y Aarón, fueron castigados por Dios. Acuérdense que la tierra se abrió. ¿Cuál fue la sanción? ¿Cuál fue la sanción para ellos? Para estos tres cuando se rebelaron contra Moisés y Aarón. Cuando querían ellos también ser protagonistas y por qué no más ustedes y atentaron contra la unción de ellos. La sanción fue que la tierra se abrió y se los tragó
casi a todos. Y digo casi a todos porque hubo 1, 2, 3 que dijeron, no, yo, aunque es de mi familia, yo mejor pinto mi raya. Todos los que estaban ahí, dice la Biblia que se abrió la tierra y se los tragó. ¿Por qué puse este ejemplo? Porque la muerte masiva de algún pueblo, de una nación, de algún lugar, las muertes, cuando hay muchas muertes masivas por enfermedad, por algo, tenemos que considerar porque Dios es bueno. Dios es bueno. Pero ya nos mostró que cuando hay un límite de maldad que Él tolera. Escúcheme, Dios es bueno, es paciente, es misericordioso, pero tiene un límite donde Él dice, hasta ahí tolero. Sodoma, Gomorra, hasta aquí llegó. El diluvio. Dice la Biblia que cuando la maldad fue tanta y llegó a la presencia de Dios, dijo, ¿sabes qué? Me arrepiento. Voy a exterminarlos a todos. Cuando el corazón del hombre dice que vio Dios que el corazón del hombre estaba constantemente a hacer el mal, Él decidió exterminar a la humanidad en un diluvio. Y salvó a 8 personas. Y dijo, empiezo de nuevo. Volvemos a empezar. Y le dio a Noé y a su familia la misma encomienda que le dio a Adán y Eva. Reproduzcanse, sojuzguen la tierra, crezcan, tas. Hay un límite de maldad que Dios tolera en una ciudad, en un país, en una comunidad. Hay un límite. Y entonces, cuando ese límite es rebasado de parte de Dios, cuando la maldad es tanta sobre esa localidad y no hay santos que intercedan, que supliquen, que con su vida den testimonio, que están comprometidos con la piedad y con el bien, vienen esas muertes masivas. Por eso usted y yo somos sal y luz. Por eso Dios tiene misericordia de muchas ciudades, porque todavía hay cristianos. Cuando los cristianos pierden su sabor como sal, ya no sirve para nada. Dice Dios, nomás para ser pisoteados y hollados y aventados juntos, que se vayan todos juntos, malos y desabridos. Malos, y ahí pasa. Pero cuando hay un remanente orando, clamando a Dios por misericordia. ¿Por qué? Porque veo mi tierra, veo la iniquidad, veo la muerte. ¿Por qué creo que oramos tanto por esta ciudad? Esta ciudad está bendita. Porque a pesar de que la maldad es mucha, también son muchos los que intercedemos por la misericordia y por la compasión de Dios. Y pedimos para que la gente perversa, perdida, homicida, se arrepienta. Estamos orando, ayunamos para que esto suceda. Por eso San Luis, a pesar de que hay mucha maldad, Dios tiene misericordia de nosotros. Pero cánsese de orar, cánsese de ayunar, cánsese de pedirle al Señor misericordia. Descomprométase, no sé si existe esta palabra, pero descomprométase con Dios de ser sal y luz y verá cómo nos va. Yo una sola vez he sentido esto, el terror de que Dios no tenga compasión, de sentir que Dios no tiene compasión, y fue en la pandemia. Yo sentí como si Dios hubiera dicho, todos están mal. Es más, nos sacó de nuestras iglesias, nos mandó a nuestras casas, y yo sentí un pavor. Y yo decía, Señor, ten misericordia a nosotros. No nos dejes morir junto con los paganos y perversos y homicidas. Y nos obligó a comprometernos. Hicimos un esfuerzo por mantenernos unidos, por seguir congregándonos. Añoramos, señores, abrazarnos. Añoramos estar aquí. Cuando antes, con la mano en la cintura, podíamos decir, una reunión más, un domingo más. Ya sé lo que van a predicar. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Añoramos lo poco o lo mucho que consideremos que tenemos aquí. Y no fue solamente aquí, fue en todas las iglesias. Por poquito y nos vamos con todos ellos. Por poquito. Por eso las advertencias, las sanciones,
las reprensiones son importantes porque nos ayudan a cambiar nuestra conducta. Mire, quiero que veamos uno de mis ejemplos más grandes para mí, y no era cristiano, más bien no era judío. El rey Nabucodonosor. Nabucodonosor. ¿Cuál fue la sanción de Nabucodonosor? Ya conocen ustedes la historia, tiene muchas historias de Nabucodonosor. Él fue reprendido por su arrogancia, por su altivez, por su orgullo. Y fue castigado por Dios. No sé si la palabra correcta sea castigo. ¿Cómo vamos a decir? Sancionado. Le sacaron su tarjeta amarilla, ¿no? Fue sancionado, pero para mí sí fue castigo, la verdad. Y Dios lo castigó con locura, lo humilló. Dice que andaba como buey, como animal, en 4 patas, todo barbón, todo como loco, como un loco. Comía pasto, como si fuera un animal. Lo volvió como una bestia. Este sí está como de miedo. Bueno, el de la ballena también me da miedo, el del pez también me da miedo, ¿no? Pero este sí como que... no sé si han visto algunas personas indigentes por las calles. Yo digo, Señor, líbrame de esto. Líbrame de andar por la calle y personas a veces bien cuerdas, que eran personas sensatas, por alguna razón se dieron a la indigencia, y esa forma de vida es una locura. A veces se están castigando ellos mismos, a veces hay cosas que no se pueden perdonar. No sé qué pasa en sus vidas que deciden castigarse de esa manera, y otros sí, definitivamente sí tienen locura, pero en Nabucodonosor, Dios lo sancionó y lo castigó con locura, con humillación y con vergüenza. El rey Nabucodonosor, el gran rey. Esto sí lo vamos a leer, ¿sí? Vámonos rápido. Acuérdense cómo está la historia, quiero recordarles nada más. Un día está el rey, dice, me levanté todo turbado, tuve un sueño, era un gran árbol plantado en el centro, que crecía, llegaba hasta el cielo con una copa del árbol tan grande que venían los pájaros y las bestias venían y se recargaban abajo, comían de él, se refugiaban ahí. Pero de repente fue talado y solamente quedó el cepo ahí. Y dice que lo turbó en gran manera. Y le mandó a hablar a sus sabios, a sus astrólogos, todos los sabios y agoreros y todo. Entre ellos estaba Daniel. Y Daniel, él fue el que pudo interpretar, porque él estaba muy confundido, el rey. El rey estaba muy confundido, muy agobiado. Y entonces le dice Daniel, ¿no? ¿Sabes qué, rey? Ay, rey, cuando le cuenta, dice que quedó como una hora turbado Daniel, así como, le digo, no le digo, ¿qué va a hacer? Se va a enojar, me va a matar, a mis camaradas ya lo aventaron al horno de fuego. O sea, Daniel estaba perturbado ahí, ¿no? Con lo que él iba a decir. Le dice, ¿sabes qué, señor? Digo, señor, a lo mejor señor Nabucodonosor, ¿sabes qué? Dijo, se quedó atónito y le dijo, Señor mío, así le dice la Biblia, el sueño que tuviste sea para tus enemigos. O sea, tus enemigos serían felices de que eso te pasara. Y la interpretación dice, es para los que mal te quieren. O sea, está feo, rey, lo que significa, ¿no? Y entonces le interpreta lo que es, le dice, tú vas a ser cortado. Vamos a leerlo ahorita. Pero hay una frase que yo quiero que no se les olvide, que lo vamos a dar al final. Le dice, por tanto, rey, le dice, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez eso será una prolongación de tu paz. Porque le dice esto, se está desarmando. Esto está feo. Y le dice que él va a ser herido con locura y que va a comer hierba y que su reino va a caer. Bueno, le quiero leer lo que pasó, pero quiero que escuche esto que le digo. Una vez que Daniel le interpreta el sueño, le dice, ¿sabes qué? Esto es malo para ti, rey. Dios te está advirtiendo. Dios te está diciendo lo que te va a pasar, porque él era arrogante, era orgulloso y era soberbio. Y ya había tenido una relación con Dios. Nabucodonosor ya había visto el poder de Dios cuando echó a aquellos muchachos al horno y no les pasó nada. Y él reconoció
al gran Dios de Israel. Pero era arrogante, y era soberbio, y era altivo. Y Dios le manda una advertencia, le dice: te has crecido, tú eres ese gran árbol. Hay quienes comen de ti, muchos se guarecen bajo tu sombra, muchos pájaros, mucha gente, muchas personas vienen a tus copas y se alimentan. Eres un árbol fuerte, frondoso, donde queda sombra. Eres fuerte y llegas tu grandeza llega hasta el cielo. Pero te voy a cortar. Te voy a cortar. Y con los animales vas a andar. Le da esa interpretación. Y Daniel le da este consejo que yo se los quiero dar a ustedes porque yo lo he tomado para mí. Yo lo he tomado para mí. Y creo que esa es una de las cosas que más me ha servido para que mi vida cristiana esté, que no me vaya mal con muchos castigos. Y digo muchos, porque de vez en cuando sí me toca. Le dice: tus pecados, todo lo que estés haciendo mal, rey, escúchame, rey, tus pecados, redime con justicia, deja de pecar, haz lo justo, rey. Haz misericordia para con los oprimidos, o sea, pórtate bien, rey. Pórtate bien, sé misericordioso. Sé que eres altivo, pero sé misericordioso. ¿Por qué? Porque el Dios que te puso, Él te puso, no eres tú. Es que Dios te usó a ti. Dios te dio este reino. Entonces, sé bueno. Con lo que tú tienes, con tu poder, sé bueno. Haz misericordia con los oprimidos. Y tal vez, eso sea una prolongación de la paz que ahorita tienes. Tal vez eso detenga por un tiempo lo que Dios dijo que iba a hacer. Daniel 4, 28, 33. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Un año. ¡Ay, un año! Un año se portó bien. Un año pudo seguir el consejo. Un año. Pero al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En otras palabras, Dios te lo había dado. ¿De qué te jactas? ¿De qué te crees? Hasta que no reconozcas que el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Ahora, recordemos la definición, por favor, de amonestación. Una amonestación es una advertencia formal que se emite. ¿Hubo advertencia o no? ¿Sí? Una advertencia formal que se emite para señalar una falta o un incumplimiento con el objetivo de corregir. ¿Llevaba la intención de corregir, sí o no? Sí, tus pecados redime con justicia, haz misericordia, ¿no? Con el objetivo de corregir el comportamiento y prevenir futuras incidencias. Dios le estaba diciendo a Nabucodonosor: ya me tienes hasta el copete, ya, o sea, ¿cómo te crees? O sea, todo lo que yo te he dado, ¿ahora crees que tú lo has logrado solo? Ah, sí, toda esta Babilonia, ¿tú crees que tú lo obtuviste tú solo? Si yo no te había dado permiso para que tocaras a mi pueblo, tú no lo podías haber hecho cautivo ni tributario. Yo te usé para sancionarlos a ellos. Y ahora tú crees que todo lo has logrado. Y Dios le dio la advertencia a través de ese sueño y de la boca de Daniel. Y al año, esa conducta arrogante, orgullosa, altiva, soberbia, la volvió a presentar.
prevenir futuras incidencias. Dios quería prevenir futuras incidencias. Quería prevenir futuras incidencias. Señores, Dios quiere prevenir con cada corrección, con cada sanción en nosotros futuras incidencias. Dios nos dice, esto no me gusta, esta actitud tuya no es buena, no es sabia, no es correcta. Y nos sanciona para prevenir futuras incidencias. Ahora, la amonestación, yo quiero decirle las amonestaciones. Mire, la amonestación que Dios le hizo a Moisés de no entrar en la tierra prometida. Cuando Dios lo amonestó, no hizo a Moisés más despreciable delante de los ojos de Dios. Escúcheme, no lo amonestó porque lo despreciara. No lo dejó de amar. Cuando Dios amonestó a Moisés, no lo dejó de amar. No dejó de ser su siervo. No lo desechó. Y aunque no entró a la tierra prometida, sí estuvo con Jesús en la transfiguración. Sí estuvo con Jesús. Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, hiciste algo muy serio. Golpeaste la roca es Cristo, es profético esto. De la roca va a salir el agua, de agua viva. Y tú lo golpeaste. Y, Moisés, ya no puedo usar esa ilustración porque le pegaste a la roca. Te voy a corregir. Porque si te dejo entrar a la tierra prometida, quién sabe qué otra cosa hagas y a lo mejor hasta nos perdemos. Lo sancionó. Pero cientos de años después, usted ve a un Moisés en la transfiguración con Jesús. ¿Entró a la tierra prometida? Sí, sí entró. No en aquel tiempo de la sanción. Pero lo que quiero que vea es que Dios no cambió el destino de Moisés. Lo usó para prevenir una conducta que no le gustó. Por eso podemos decir que Moisés es el hombre más paciente de la Biblia. O sea, es un hombre muy paciente. Era el hombre más paciente. Aprendió. Una sanción o amonestación o aún el castigo de parte de Dios en nuestras vidas, la mayoría de las veces, si no es que en todas, solamente lleva la intención de llamarnos al arrepentimiento y al cambio de conducta de nuestras obras, de lo que no estamos haciendo bien, porque Dios sabe para dónde vamos y quiere corregir ese comportamiento y prevenir futuras incidencias en eso. En el rey Nabucodonosor mire, usted ve a Moisés renegando porque no entró a la tierra prometida, ¿no? Usted ve a David renegando por lo que le dijo Natán que Dios le iba a decir, no. Lo que más hizo David fue humillarse y orar para que su hijo no se muriera y ayunar, pero nunca se fue contra Dios. Yo no veo ningún siervo, bueno, a lo mejor sí, de los ejemplos que hemos dado, yo los veo reconocer su error cuando son amonestados, quedarse calladitos de boca y decir, sí, tienes razón, Señor. Tiene razón, soy pecador. Sí es cierto lo que tú estás diciendo y está bien. Si este es el castigo, dale. Nabucodonosor, un hombre pagano, mundano, pecador, lo peor de lo peor, porque no tenía valores morales. Él pertenecía a una nación bien perdida. Dios lo consideró su siervo. Cuando Daniel le dijo esto, él se quedó callado. Y creo yo que hizo algunos ajustes. Por eso 12 meses no le vino nada de esto. Pero cuando él vivió el castigo, se arrepintió y reconoció la grandeza de Dios. 7 años pasaron. Y cuando dice que reconoció en su corazón quién era Dios y que Dios era más grande que todo, su razón le fue devuelta. Y dejó uno de los pasajes más bellos de la Biblia que hablan de nuestro Dios. Daniel 4:34 dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?
En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios restituye cuando uno se arrepiente, cuando uno aprende, cuando uno es consciente de lo que está Dios trabajando en sus hijos y en uno que otro mundano, porque este era mundano. Nadie se libra del poder de Dios. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza, de esta reflexión que estamos viendo? Señores, abramos los ojos. Veamos cuando algo sale de lo que estamos acostumbrados, del bienestar en el que Dios nos tiene, de la bendición en la que hemos vivido. Cuando algo se sale de lo que estamos en la bendición de Dios, que consideramos que no está bien, abramos los ojos y digamos: Señor, hice algo malo, me estás corrigiendo. Y si hay algo que podamos aprender de esa situación y corregir en nuestra vida y ser mejor, hagámoslo. Hagámoslo. Permitamos que Dios nos corrija. Permitamos que Dios nos encamine por el camino del bien. ¿Quién nos va a enseñar sino nuestro Dios? ¿De quién vamos a aprender? Algunos de nosotros estamos... mi mamá decía que hay niños que eran cuerudos. ¿Saben lo que es un niño cuerudo? Esos niños que andan en la calle, descalzos, jugando en el agua, y que les pegas y les pegas y les pegas, están acostumbrados a los golpes, a que les vaya mal, y no les pasa, y ya están acostumbrados. Y mi mamá decía: es que ese niño está bien cuerudo. O sea, muchos de nosotros nos golpea la vida, nos golpea, y estamos cuerudos. Hemos endurecido nuestro corazón y nuestra conciencia cuando Dios nos llama a reprensión, cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos advierte: corrige esto, cambia esto. ¿Hasta cuándo vas a seguir con eso? Este estilo de vida no te conviene. Esta forma de comportarte sigue siendo corajudo y verás cómo te da un infarto. Sigue haciendo estas cosas. No cuides tu boca y verás cómo lo que va a venir sobre ti. Y Dios nos advierte. Y no todo es un pecado de infidelidad o de lujuria, pero hay pecados bien dañinos y Dios nos corrige. Corrijamos actitudes, porque hay sanciones económicas, hay sanciones de vergüenza, hay sanciones de pérdidas, hay sanciones de situaciones terribles, hay sanciones. El pecado no se queda quieto, el pecado avanza. Y si nosotros no hacemos estos cambios, vamos a ser sancionados de parte de Dios. Y eso, cada uno lo vamos a vivir. Cada uno. Póngase de pie, ya terminé. No quiero, mi intención con esta plática es que usted viva una vida abundante y próspera y bendecida por Dios. Y pueda usted reconocer las advertencias antes de que nos saquen la tarjeta amarilla. Conocer cuáles son las reglas con las que jugamos en esta vida y con las que Dios nos llama a servir y a vivir.